Clase número 6 del arte de la predicación. Vamos a ver hoy los objetivos para esta clase. Es describir las subdivisiones del sermón con el fin de desarrollar el cuerpo del sermón a través de ejemplos bíblicos. Tengo una predicación que quiero que la revisen, que la analicen, si pueden tomar nota acerca de esto, porque me interesa que afinen su oído. ¿En qué sentido? Quiero saber si el predicador dijo un texto bíblico y dónde está si es que lo dijo. Quiero saber si mencionó el tema, si hizo alguna proposición y esas proposiciones, ¿cómo se llaman? ¿Ya? Hasta ahí deberían ustedes ser capaces de analizar un sermón. Lo demás que no les he enseñado no es necesario. Ya a veces los hermanos me dicen en la introducción, acá, sí, pero todavía no hablamos de eso. Me interesa. Texto, tema, proposición y divisiones, ¿ya? Así que harto ojo, la pueden copiar ahí en el celular, en el cuaderno. La idea es revisar esto cuando termine el video, ¿ya? Entonces, atentos. Fueron muy atentos que ni corrió el video. Jesús. Gracias, Marcos, por esa hermosa música y esperamos escucharte nuevamente en unos minutos. Y para todos los que nos acompañan, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y solo quiero ser uno de los primeros en desearles una feliz Pascua. Y ya sea Viernes Santo o Pascua, tenemos mucho que celebrar y mucho de qué hablar. Entonces, si tienen sus Biblias, veremos Mateo capítulo 27, versículos 45 al 56. Y hablaremos específicamente sobre la muerte de Jesús y lo que Jesús obtuvo en la cruz. Lo interesante es que durante esta Pascua, esta Semana Santa, la semana anterior a la llegada de Jesús a Jerusalén, lo llaman la entrada triunfal. Estaba contento. Todo iba bien. Las personas lo alababan, pero dentro de una semana, ese mismo grupo de personas le daría la espalda al Señor Jesucristo y pedirían que fuese crucificado. Y él fue a juicio con el gobernador romano Poncio Pilato y fue sentenciado a muerte, una muerte en una cruz. Y comenzamos con Jesús colgando de una cruz. Él ya estaba clavado en la cruz y comenzó a hablar aquí. Y esto es lo que dice: desde la hora sexta hasta la novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra, lo cual es importante. Esa oscuridad vino a la mitad del día, esa oscuridad apareció. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero parar ahí, porque lo que veremos son tres verdades sobre esta crucifixión. Número uno, la Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, y eso es lo que vemos aquí con esta oscuridad, que Jesús llevó los pecados de la humanidad. Tú y yo somos pecadores. Rompemos las leyes de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Ahora, en el fondo, creemos que somos buenos, buenas personas, y tal vez somos bastante buenos, pero no somos perfectos. Todos hemos pecado, quebrantado las leyes de Dios. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, es decir, cuando rompemos las leyes de Dios, merecemos un castigo, y ese castigo es la muerte. Jesús llevaba el pecado de todo el mundo, todas las cosas malas de este mundo, todas las cosas que lees en el periódico que son malas, todos los asesinatos, las violaciones, toda la fealdad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos venir esta oscuridad, y ese es el pecado del mundo que vino sobre Jesús. Nos corresponde ver que Dios ahí juzgó a su Hijo. Dios el Padre juzgó a su propio Hijo, el hombre que no conoció pecado. Se hizo pecado por nosotros. Estaba asumiendo el pecado del mundo, mi pecado, tu pecado, sobre sí mismo. Y vemos que este juicio se llevó a cabo. Él llevó nuestros pecados. Número 2. Sigamos leyendo. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este hombre llama a Elías. Y algunas personas ahí estaban burlándose de él y riéndose de él. ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego Jesús dijo: tengo sed.
Y algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este hombre llama a Elías. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Y el resto dijo, no, 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 déjalo en paz. Veamos si Elías vendrá a salvarlo. Se burlaban de él. Le hacían bromas. Querían que Jesús se fuera. No les agradaba Jesús en su vida. Jesús arruinó sus planes. Les gustaba estar a cargo. Y si realmente era el Mesías, debían responderle a él, y no querían responderle a Jesús. Les gustaba su pecado. Incluso la gente religiosa no quería a Jesús. Eso es difícil de creer. Básicamente, los predicadores de ese día no querían cerca a Jesús. Querían que Jesús se fuera. Lo querían muerto. Y eran muy religiosos, pero se equivocaban. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y así, Jesús no solo llevó nuestros pecados, murió por ellos. Él murió por nuestros pecados. Quería venir a quitar nuestro pecado, y así fue. Y entonces murió por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Tenía que haber un derramamiento de sangre. De hecho, en el libro de Levítico, la Biblia dice, no puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Es por eso que Dios envió a Jesús, como humano, a este mundo, para vivir una vida perfecta, la vida que tú y yo debíamos vivir, pero nunca vivimos. Y luego Él murió. Murió para satisfacer la ira de Dios. Murió. Dios estaba derramando su ira sobre su Hijo. Es difícil para mí como padre. No puedo imaginarme castigar a mi hijo, a quien amo tanto, por todos los pecados de este mundo. No puedo imaginarlo. Pero, ¿por qué Dios lo hizo? Porque ama a la humanidad. Ama a este mundo. Y por eso vemos que estaba salvando al mundo. Y así no solo llevó nuestros pecados, murió por ellos. Sigamos leyendo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Sabes lo que me gusta aquí? Esto es interesante porque dentro del templo, dentro del lugar más santo de todo Israel, en el templo, había un gran velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del resto de las personas. Y la Biblia dice, fue rasgado de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Fue rasgado de arriba a abajo. Fue Dios rasgándolo. Y ese velo era para proteger la presencia de Dios de las personas. Su presencia, ¿cierto? Pero ahora está roto. Dios mismo lo rompió. Y ahí dijo, ahora la humanidad puede estar conmigo. ¿Por qué? Porque mi hijo murió por los pecados del mundo. Él pagó el precio. Dios te ama tanto. Quiero que sepas que Dios te ama más que a nada. Y lo rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? Para que pasemos la eternidad con Él, para que estemos en su presencia y tengamos paz con Dios. Es la única cosa por la que nos esforzamos en la vida y que no podemos encontrar. Es la paz. La paz con Dios. Esa paz interior que viene solo de Dios. Fue Él. Solo Jesucristo hizo esto por ti, amigo. Y cuando llegamos al final de este mensaje, quiero dejarte con esto. Que había personas que se burlaban de él, le hacían bromas, se rieron. Algunos en la Biblia tuvieron compasión de Jesús. Sentían lástima por Jesús, pero nunca tomaron una decisión. Algunos solo miraron de lejos, lo vieron y dijeron, «Oh, interesante, ¿qué estará pasando?» No les importaba, reflexionaron del evento y eso fue todo. Pero había un hombre en esa multitud ese día. Era un centurión romano. Él estaba a cargo de darle muerte a Jesús. Y dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y amigos, él creyó. Por eso la frase, en verdad, él en verdad creyó. En verdad, este era el Hijo de Dios. Esa fue una fe genuina. Sabía que este hombre era diferente. Y puso su fe en Jesucristo. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta a Jesús ahora? Él llevó tu pecado. Es el único que ha hecho eso por ti. Murió por tu pecado. Es el único que ha hecho eso por ti. Y amigo, 3 días después se levantó de la tumba, está vivo. Por eso lo adoramos hoy, porque está vivo. Él está sentado en el cielo ahora, vivo, y quiere que estemos con Él. Pero debes creer y pedirle a Jesús que entre en tu vida. Si deseas pedirle a Jesucristo que entre en tu vida personalmente y que perdone tu pecado, puedes hacerlo.
Yo voy a decir una oración, y si quieres hacer eso, quiero que digas esta oración conmigo. ¿Quieres? Sé muy sincero. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Alcanzaron a tomar algún apunte del sermón? Él es Willy, o Billy, o Will, le dicen, Will Graham, ¿ya? Williams. Graham es el nieto de Billy Graham. Siguen en esa fundación que tienen ellos, así que como buen hijo y nieto, es un predicador homilético. ¿Ah? A ver, veamos qué me escriben por acá. Alcancé a Sí. escuchar una proposición, parece, donde dijo, hoy veremos tres verdades sobre la crucifixión o resurrección. Sí, sí, súper. Ya. Estamos bien, le estamos ayuntando ya a los elementos homiléticos. Muy bien. Sí. No sé si alcanzaron a anotar los que iban llegando, me parece que no, porque lo dijo al principio el texto. No sé si mi hermana Constanza alcanzó a anotar el texto que se dijo, el texto bíblico. No, solamente alcancé a poner Mateo capítulo 47 y ya no. Lo dijo como muy rápido y pensé que lo iba a volver a decir y no Ah, alcancé. ya. Súper. Ya, sí, sí lo dijo rápido. El texto estaba en Mateo 27, del 35 al 50. ¿Ya? Mateo 27, 35 al 56. El tema, ¿alguien lo alcanzó a escuchar? Si dijo un tema, voy a hablar acerca de, por lo general es el tema, ¿no? Mire, Creo yo que dijo, escuché que dijo como muerte de Jesús y lo que obtuvo en la cruz. Ah, maravilloso, súper, ese era el tema, la muerte de Jesús y lo que Jesús obtuvo en la cruz. Sí, ese fue el tema, ¿bien? Están afinando el oído, me gusta eso, me gusta. Bueno, acá hay elementos que todavía no se los he enseñado, que es como la introducción, que más adelante la vamos a ver. Y luego de eso viene la proposición, ¿ya? Proposición, ahí parece que mi hermano Gonzalo, no sé, alguien la dijo, que era lo que veremos son tres verdades acerca de esta crucifixión. Tiene que ver con el tema, porque el tema es la muerte de Jesús y lo que Jesús obtuvo en la cruz. Ya hay tres verdades acerca de esa cruz o de esa crucifixión. Y aquí, les debo ser sincero, en las divisiones principales, porque eso me interesa el título de la división principal, porque si la proposición es tres verdades, seguramente durante la predicación dijo primera verdad, segunda verdad, ¿cierto? Entonces quiero saber si lograron captar estas divisiones. ¿Y por qué le decía que quería ser sincero? Porque estaban un poquito difíciles, ¿ya? No estaba eh, parejitas o simétricas. ¿Sí, mi hermana Constanza? Las dos primeras las anoté como sin problema. Creo que era Ya, Jesús llevó los pecados de la humanidad. Esa es la ya, primera. La sí, segunda murió por nuestros pecados y la tercera ya. en sí él no la mencionó, entonces escribió un montón de cosas que dijo. Debía haber un derramamiento de sangre para satisfacer y al final me quedé como que la tercera era está vivo y quiere que estemos con él. Sí, 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 muy bien, muy bien. Claro, por eso le decía lo que comentaba tu hermana Constanza, la tercera era la más difícil, porque aquí cuando, no me acuerdo si a ustedes le enseñé acerca de la semana pasada de lo simétrico, que una división debe ser simétrica en en su título, en su anuncio, para que no se nos desequilibre. ¿A qué me refiero? Incluso palabra por palabra. Si la primera usamos, no sé, una frase que tiene 8 palabras, la segunda división debería estar ahí entre el orden entre 7, 8, 9, no más. Moverse en ese orden de palabras o llevar la misma estructura, como Jesús llevó nuestro pecado, Jesús murió por nuestros pecados y Jesús, que era la última, Jesús se levantó de la tumba y está vivo. Claro, no la dijo bien específicamente, pero ahí está la última división. Muy bien, la felicito a todos. La primera división era entonces Jesús llevó nuestros pecados, él dijo esa, la primera verdad. La segunda verdad es que Jesús murió por nuestros pecados y ahí se puso difícil porque la dijo al final de la primera. Entonces como que unió, la iba uniendo.
Y la última simplemente no la desarrolló, la dijo, ¿no? ¿Ya? Por eso les costó un poquito. Pero los felicito, están muy bien, ¿ah? Tienen sus oíditos bien afinados y eso me gusta. Ya, vamos a seguir adelante entonces. Bueno, como les decía en el objetivo, vamos a ver las divisiones, también se llaman divisiones secundarias o subdivisiones, ¿ya? Una vez que el predicador tiene claras en su mente y en el papel las ideas principales, como las de recién, que era Jesús llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, se levantó de la tumba y está vivo, esas serían las ideas principales. Cuando eso está listo, desarrollada, nuestras divisiones, sean dos, tres, cuatro o cinco, recién ahí comenzamos a desarrollarlas y este desarrollo se llaman subdivisiones o divisiones secundarias, ¿ya? Que es lo que vamos a ver hoy y es lo que le faltó predicar. ¿Qué son las subdivisiones? La subdivisión es aquella parte del sermón que desarrolla y aclara la división principal. O sea, si yo digo Jesús llevó nuestros pecados, debo desarrollar esa idea, no solamente anunciar la primera verdad. Jesús llevó nuestros pecados. ¿Y ahora qué digo? Bueno, la subdivisión es eso que digo, ¿ya? Un bosquejo con solo divisiones es como un cuerpo compuesto simplemente del esqueleto, porque vamos a tener el texto, el tema, la proposición y solamente puntos. Por lo tanto, no es un sermón, pero cuando aplicamos las subdivisiones, algunos le llaman que ponemos la carnecita ahí a los huesitos del sermón, ¿ya? O lo necesario para completar el mensaje. Algunas cualidades de las subdivisiones es que tienen que tener unidad. El material que pertenece, perdón, a una división no debe ser inmiscuido en otro. Y aquí traté de poner una imagen que se pareciera. Esto es todo un sermón, imagínense esta cabecita que es de mueble. Estas serían las subdivisiones, pero están dentro de una gran división, ¿ya? Lo que hay dentro de las divisiones son subdivisiones, pero no debemos meter este libro acá porque no le corresponde o este acá al último, ¿ya? En Teresa, las divisiones secundarias deben presentar todas las partes esenciales. O sea, si yo necesito explicar esto, debo tratar de explicarlo lo más posible. No puedo quedarme con información y cuando vaya adelantando o la otra división, pero ¿se acuerdan que la otra? Bueno, me faltó esto, se los digo ahora. No, eso no se hace, ¿ya? También tienen que tener un orden. Siempre ha de haber una razón para la colocación del problema o del pensamiento. Vuelvo a mis notas del sermón de recién, ¿ya? ¿Por qué quiere decir orden? Imagínese usted que las verdades la hubiera dicho así él. Primera verdad, Jesús murió por nuestros pecados. Segunda verdad, Jesús se levantó de la tumba y está vivo. Y tercera verdad, Jesús llevó nuestros pecados. Entonces lo hizo como cronológicamente. Primero dijo, Jesús llevó nuestros pecados. Después Jesús con esos pecados murió en la cruz. Y luego dijo, Jesús se levantó de la tumba y está vivo. Entonces fue un avance en cuanto al sermón. Ya lo mismo debe suceder cuando tratamos de armar un sermón que tenga lógica, que tenga un orden, no ir y volver, ya de una idea, estamos hablando de eso. En cuanto a las cualidades, deben ser claras, mantener el equilibrio, eh, las divisiones secundarias de presentar de un modo claro algún aspecto importante del punto principal. Y equilibrio, porque debe enfatizar el punto principal y no otras cosas, ¿ya? Siempre debemos mantener el equilibrio, la simetría en un sermón. ¿Cómo se tratan las divisiones? No deben ser anunciadas. La primera división, yo dije, la primera verdad es que Jesús llevó nuestros pecados. Por lo tanto, la primera subdivisión no, eso no se dice. Ya a eso se refiere que no se anuncian. La segunda subdivisión de la división. Imagínense usted, vamos a dejar más enredados a los hermanos, ¿y este qué le pasó? ¿De qué clase me perdían? Es decir. Y el tratamiento de las subdivisiones, ¿cómo las vamos a tratar? Deben ser cortas, porque imagínense, tenemos tres divisiones, y esas tres divisiones yo las trabajo y les doy 10 minutos a cada una. Claro, uno dice, poquito 10 minutos, pero si sumo por tres, es media hora. Y en eso en que leo el texto, que hago las introducciones, que explico, ya tengo casi una hora de sermón y eso que no he dado las conclusiones, ¿ya? Así que a tener cuidado.
ser poca en número, se sugiere un mínimo de 2 y un máximo de 5, como lo habíamos estado viendo anteriormente. ¿Ya? Aquí es donde encontramos la solución de ese número que les decía yo de la fórmula, 2 hasta 5. ¿Ya? Simplemente para esta clase, a lo mejor después en sus iglesias usted quiere predicar 7 verdades, hágalo, ¿ya? Pero para esta clase máximo 5. Deben ser similares en su estructura. El principio del paralelismo se aplica también a los puntos secundarios, ¿ya? Este paralelismo, la idea es que se vaya repitiendo. ¿En qué sentido? Que primera verdad, Jesús murió por nuestro pecado. Segunda verdad, y así comienzan uno a asimilar mejor el sermón, ¿ya? Ahí sí. También una forma de explicar una división principal, como Jesús llevó nuestro pecado, es siempre a través de preguntas, ¿ya? No nos olvidemos que esto también es un recurso retórico, hacerle pregunta al texto. Este método consiste en aplicar al punto principal una pregunta o una serie de preguntas. ¿Qué es que haya llevado los pecados, Jesús? ¿Por qué tuvo que llevar los pecados? ¿Cómo llevó los pecados? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Ya? Entonces, siempre cuando quedemos atascados en algo que no se vamos a explicar, hagámosle una pregunta. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, ahora sí, lápiz, papel, subrayen, print, todo lo que quieran. La primera subdivisión va a llamar explicación. ¿Cómo se llama la primera subdivisión? Explicación. Por lo tanto, Jesús llevó nuestros pecados. ¿Qué hago primero? Lo explico. ¿Ya? Muchas veces nos encontramos con situaciones en donde es necesario explicar una idea a personas que no tienen la misma información que nosotros. Y es necesario que entiendan el mensaje que queremos transmitir. Por eso se explica lo que acabo de decir. ¿Cuántas veces hemos tratado de explicar a un adulto mayor, a un adolescente, a un niño, algo sobre teología, imagínense, teología sistemática, y no han entendido un concepto? Entonces, conceptos muy difíciles uno los puede llegar a entender si lo explicamos de buena manera. Se puede definir dando sinónimos. Entonces, ¿cómo se explica algo? Dando sinónimos de eso. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Un buen diccionario. Necesitamos concordancias, necesitamos diccionarios bíblicos, cultura tal vez. Aquí es donde todos esos libros que algún día le regalaron, que usted deseó, que le pidieron, se van a ocupar. Dando la etimología de una palabra. Interesante, porque ¿qué significa, no sé, una palabra? Amor en griego. Ah, no es lo mismo que amor en hebreo. Entonces ahí tienen una etimología, una raíz. ¿Ya? Es aquí donde hablo esta parte técnica, diciendo lo que no es el punto principal también, definir por negación, esto no quiere decir esto, o esto no significa esto, pero sí significa esto otro. Aquí es donde los hermanos, los predicadores dicen, esta palabra en el hebreo significa tal y tal cosa, ¿ya? Entonces decimos la división y la explicamos de inmediato. La forma en que marcas tu información importa mucho. El idioma, recuerden que la Biblia tiene griego, hebreo, arameo, por lo tanto el idioma es importante. Los términos que se utilizan, no, esta frase, no sé, es un hebraísmo, por lo tanto se debe tomar de esta manera. Mire, acá hay una ironía. Entonces nosotros vamos a tener que tener cuidado ahora cuando iniciemos estas divisiones y sacar y extraer lo máximo de riqueza al texto. Las referencias bíblicas. Hermanos, busque, mire, vea lo que dice en Corintios capítulo 2. Entonces, aquí es donde damos referencias, donde hacemos mención al texto bíblico. Diccionarios, etimologías, explicaciones, concordancias, referencias bíblicas están aquí en esta subdivisión que se llama explicación. ¿Ya? Entonces, esto va a ayudar, va a repercutir, les va a recordar a los hermanos lo que usted está tratando de decir en su división, ¿ya? Cuidado con las palabras, utilizar palabras largas, muy técnicas. Pueden a veces sorprender a algunos, dependiendo del auditorio, pero rara vez ayudan a entender lo que se dice, a no ser que sea un foro o una ceremonia donde hayan puros titulados de teología sistemática, se lo van a entender. Pero en las iglesias no todos tienen ese conocimiento, así que cuidemos lo que decimos, ¿ya? Opte por usar un lenguaje simple, cotidiano,
Evite cualquier acrónimo. A veces nos gusta decir cosas que solamente nosotros entendemos. Jergas, frases que no corresponden o que son muy sofisticadas. Mire la transliteración del documento en esta película. Entonces, hay elementos que a veces no es necesario. Cuando estudiamos, sí. Cuando lo explicamos, tal vez no, tal vez no. Y si no es posible evitar algún término muy complejo, asegúrese bien de definirlo porque tiene que quedar claro, clarísimo, clarón, ¿ya? Un ejemplo que me gusta es cuando predicamos acerca, no sé, de la propiciación. ¿Qué es propiciación? Tenemos que explicarlo. No es un término que se hable todos los días. El propiciatorio, la propiciación. Entonces son elementos que es digno de explicar. Aquí entonces deberíamos explicar esto, ¿ya? Entonces, aplicamos el idioma, aplicamos la cultura, aplicamos la política, la geografía, todos los elementos que nos ayuden a dar un mejor entendimiento de lo que estoy tratando de decir, en que, en el ejemplo anterior, Jesús llevó nuestros pecados, me va a servir, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, negaciones. Se entiende lo que es una subdivisión y nuestra primera subdivisión se va a llamar explicación. Con esto se sacan el 7 o el 100 en este curso, entendiendo esto. Mi hermano Gonzalo, mi hermana Catherine, mi hermano Rubén, mi hermana Constanza, ¿se entendió lo que es una explicación? Porque de ahí lo van a tener que hacer. ¿Sí? No. Aleluya. Me sacan clamor ustedes, ¿ah? A ver, aquí hay un chat. Sí, sí, me pusieron, ya, voy a ver. También leo chat. Eh, la segunda división, son tres que les voy a enseñar, pues pueden haber cinco, siete subdivisiones. Yo les voy a enseñar las tres principales, las tres, ¿ya? La primera se llama explicación, la segunda se va a llamar ilustración. ¿Qué es una ilustración? Ilustrar quiere decir alumbrar, iluminar, ¿ya? Las ilustraciones, cuando son usadas correctamente, llegan a ser una ayuda efectiva al predicador en explicar una verdad y para la congregación en entenderla. Ya cuando yo termino de explicar, ahora tengo que ilustrar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tratar de generar una imagen de lo que dije a los hermanos. Si le estoy explicando acerca de la propiciación, tengo que tratar de generar una imagen en su cerebro que se imaginen lo que le estoy hablando de la propiciación. Si estoy hablando acerca de que Jesús llevó nuestros pecados, entonces una imagen de eso es, ¿alguna vez ha visto la película de Cristo, la pasión o todo? ¿Sí? ¿Ha visto cuando Jesús lleva la cruz? Sí. Bueno, eso significó que llevaba nuestros pecados. A eso me refiero. Se generó una imagen de cómo es llevar los pecados, ¿ya? A través del mismo texto. Pueden haber otras ilustraciones acerca de eso, pero eso es una ilustración, hacer vivo, dar imagen, dar luz a lo que explique, ¿ya? La ilustración es al sermón lo que las ventanas son a una casa, que dan luz. Por medio de ella, las ideas adquieren claridad, verdad, lo abstracto llega a ser sencillo, lo que no se puede tocar, como, no sé, paz, amor, felicidad, lo logro plasmar en una imagen. La ilustración es aquella parte del sermón que ayuda a la congregación a ver con los ojos de la mente. Maravilloso, Crane. ¿Ah? Las ilustraciones le dan alas, esto no es un comercial, le da alas al sermón que ayudan a la imaginación, ¿ya? Eso es una ilustración. Todo esto que ustedes ven acá al lado es una ilustración, imágenes. ¿Qué se imagina cuando ve un lobo vestido de cordero? Eso es una ilustración, ¿ya? Ahora lo vemos. Maravilloso. Eso se debe generar en el cerebro. La predicación de Jesús, más que de cualquier otro, demuestra el valor de las ilustraciones. El maestro era el maestro por algo. Habló de los lobos y de las ovejas.
de los camellos, de los puercos, de aves y flores, de viñas, cosechas, de perlas, de oro y del sol. Utilizaba muchas ilustraciones del diario vivir, del campo. Era su costumbre aclarar las profundas verdades espirituales. ¿Con qué? Con una ilustración tomada de la naturaleza, de la vida del hogar, de la vida del trabajo, y simplemente lo hacía. El sembrador salió a sembrar. Yo no, ¿qué se imagina una persona que sale a sembrar? ¿Veis? Eso es una ilustración, ¿ya? Funciones de las ilustraciones. Le dan claridad al tema central, a la proposición o a las ideas de los puntos principales. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Entonces, no nos hemos dado cuenta, pero a veces utilizamos ilustraciones para iniciar el sermón en medio de una proposición y en las divisiones. Entonces, hay que tener cuidado para saber cuándo estoy utilizando ilustraciones para no llenar el sermón de tanta ilustración. ¿Ya? Le otorga vida a la verdad. Una verdad, por muy importante que sea, si es abstracto, pierde poder para conquistar la mente del oyente. Ujú. ¿Ha leído usted el texto que está ahí en Génesis cuando dice que la maldad de los hombres era tal que el Señor tuvo que raerlos de la faz de la tierra y envió el diluvio porque la maldad había crecido, ¿cierto? Y una vez escucha en las noticias que la gente dice, está muy malo. ¿Ah? No, acá en Santiago está muy malo. ¿Qué significa eso, está muy malo en Santiago? ¿Cómo se imagina eso? ¿O qué quiere decir esa frase? Que la maldad está gobernando. Ya, ¿y cómo nos imaginamos la maldad? Un señor en un sillón mandando a los malos. ¿Cómo lo imaginamos la maldad? Eso es una ilustración. ¿Cómo se le imagina? Si la maldad está reinando, ¿cómo es eso? ¿Cómo algo abstracto o abstracto lo hago vívido, lo hago presente, lo materializo? Como un ejército será de maldad, gobernado por el Ya, enemigo, que la gente ya, débil son utilizadas por él, gente apartada ya. de Dios, que no saben discernir y comienzan a hacer la maldad debido a que no son temerosos del Señor, ¿puede ser? Así por ahí va. Eso, siga bajando la información. Todavía está medio abstracto. ¿Cómo lo bajamos? Aún más. Bueno, a ver, ya Santiago está malo debido a que el ejército del enemigo está gobernando la ciudad por falta de fe, por falta de Ya, acercamiento a Jesús. Las personas que son parte de este ejército no son temerosas de Dios, no son conocedoras de Él, no le ha llegado la palabra, no han ya, sido sí, sí. liberados, por ende no están angustiando a nosotros, pero nosotros como tenemos al Señor, debemos de tener confianza de que a pesar de lo que vemos, Dios está con nosotros. Ya, ya. Así Sí, podría ser. puede ser. Podría ser, ah, pero yo creo que le faltó bajar unos peldaños aún más. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ahora les voy a explicar. Cuando hablamos de la maldad, por eso es interesante la ilustración, porque lo abstracto, como el reino de las tinieblas, la maldad de los espíritus, lo hacemos visibles. Ah, entonces me dio Pablo para mis cosas. ¿Cómo es esto? Usted decía, Santiago está malo. ¿Por qué? El índice de delincuencia se ha triplicado en el último año. De cada 10 personas, 8 han sido asaltadas. Imagínate, estoy dando un dato estadístico y nos imaginamos, wow. O sea, si acá en la iglesia vemos 100, a 80 han asaltado. Y eso es bajar la información. Está tan malo porque de aquí, poquito nos hemos salvado que no han asaltado. Está tan malo que a veces hasta el vecino, no sé, llegó la PDI en la noche, uno cuenta una historia y tuvieron que abrir las puertas, porque no sabía, hermano, mi vecino era un ladrón o hizo un asesinato, tan malo está y lo bajamos, a eso me refiero, lo bajamos a nuestra vida, lo sacamos del área espiritual y lo metemos a la vida secular.
¿ya? ¿Está mala entonces la vida? Porque los hombres están mal, porque las mujeres están mal. Veía una noticia en Coquimbo que un chico sacó una pistola y mató a otro. Dígame que eso no es maldad. ¿Ve? Bajamos la información, ahora nosotros, y nos hacemos la imagen de una persona disparándole a otra. Eso es una ilustración. ¿Mm? Exacto. Eso espiritual lo bajamos, ¿ya? Por eso espiritual lo podemos dejar en la explicación. Todo eso lo decimos. Pero hay un momento en el sermón que tengo que bajar esa información. La santidad de Dios no puede quedar, hermano, sea santo, porque el Señor, sin santidad no veremos al Señor. Ya, pero hay alguien que está atrás, pero ¿cómo soy santo? Dígamelo. ¿Sabe cómo es santo? Comienza a leer la palabra del Señor. Ah, ¿verdad? Sí, pues santifícate a través de mi palabra. Si dice el texto bíblico, tu palabra es verdad. Santifícame con tu palabra. Ah, por lo tanto, hermano, antes de acostarse, lea un poco la palabra del Señor y eso lo va a ayudar a su santidad. Oh, no le puedo creer, le va a decir el hermano. Ve cómo bajamos algo abstracto, lo bajamos algo a la realidad. ¿Ya? Eso es una ilustración. Cualidades deben ser verosímiles, no como los hermanos ahí que cuentan de jornada. Y la ballena medía 190 metros. Y uno dice, pero ¿en qué lado del texto decía esa cuestión? Se podía haber comido un camión, pero se comió anchoa. Entonces, tiene que ser verosímil lo que estamos contando. Debe tener sentido para el oyente. No le podemos hablar de platillos voladores, cosas que no son reales, ¿ya? Solo debe usar una ilustración para una idea. Cada idea tiene su ilustración. No sería bueno que todas sus sermones use la misma ilustración. Yo me acuerdo de un hermano que tenía un amigo mío que siempre usaba la misma ilustración y decía, hermano, una vez vi una imagen en la playa y un hombre reclamaba, le decía, Señor, me has dejado solo. Y el Señor le decía, estoy contigo. Y miraba para atrás y había dos pisadas nomás, que eran sus pies. Y decía, Señor, estoy solo. Llegó al final de la playa y le dijo el Señor, siempre he estado contigo, porque resulta que yo era el que te llevaba en brazos. Ay, todo gloria a Dios, el Señor era la pisada del maestro, claro. Pero resulta que después a la otra semana le tocó predicar otra vez, pues, y adivine, hermano, una vez un hombre estaba en la playa, ya, pues. Entonces eso pasa como una ilustración, que si la usamos una vez, claro, la gente lo va a escuchar, no va a hacer impacto, pero usarla una, dos, tres, cuatro veces, es como si no está usar mismo. Antiguamente, yo soy pentecostal. Antiguamente los pentecostales predicaban a base de testimonio. Entonces uno ya se sabía el testimonio del hermano Juan, pues de memoria, sabíamos que era borracho, le sacaba la muñeca a la esposa, y un día iba a ver su trabajo y el Señor le dijo, Juan, basta, ella es mi hija, y se arrepintió, y ahora estoy aquí predicando. Pero toda la semana, todo el mes, todos los años contar lo mismo. Entonces, a tener cuidado con las ilustraciones. Ya sigue. De hecho, usted debería tener un catálogo de ilustraciones. Deben ser breves, deben ser gráficas, deben ser conscientes con la idea que uno pretende. No porque quiero contar mi testimonio va a servir para el sermón, a lo mejor no sirve para ese sermón. Nunca una ilustración ha de ilustrar algo obvio. Hay cosas que no necesitan ser ilustradas. No robarás, tal vez ya todos sabemos que robar, pues sacar algo que no nos pertenece. Hay cosas muy obvias que no es necesario perder una ilustración, entre comillas, perder, ¿no? Una ilustración para eso. No debemos ser siempre los héroes de toda historia. Debe ser honesta, sin exageraciones, sin alteraciones de datos, auténtica, basada en verdades de hechos. ¿Ya? Tipos de ilustraciones. Entonces, cuando yo cuento una historia, acontecimiento histórico, eso es una ilustración. El predicador está contando algo lindo, no sé, pues ahora se viene el 21 de mayo. Me dijo, y usted cuenta la historia del 21 de mayo. Hace muchos años atrás, en el año 1879, la guerra nomás, estaba Arturo Prat, y usted saca ahí una historia, eso es una ilustración. La biografía, usted sabía que un día como hoy aconteció tal o nació tal personaje que llegó a ser el presidente del país. Bueno, eso es una biografía también es una ilustración. Eventos que suceden en la comunidad,
Oye, que hubo un terremoto acá hace unos años, se cayeron las casas, pero el Señor fue fiel y la casa de la hermanita no se cayó. Cosas así son también ilustraciones. Experiencias propias como testimonio, analogías, parábolas, poesías, demostraciones, lo que se utiliza con figuras de lenguaje, citas populares, alguna dramatización también. Usted le puede pedir a un hermano que haga algo mientras usted está predicando, se pegue un grito afuera de la iglesia. Y todo eso puede ser recurso de una predicación, una anécdota, ¿ya? Donde podemos encontrar ilustraciones también en la Biblia, ¿ya? Y aquí les voy a pedir que tengan cuidado, porque muchos, claro, como nosotros somos tan canutos, la mayoría de nuestros sermones tienen ilustraciones bíblicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es que esté mal, pero resulta que leí un texto bíblico, en la explicación doy otro texto bíblico y en la ilustración otro texto bíblico. Está bien que nuestro sermón sea bíblico, pero a veces no se entiende bien, ¿ya? Pero la Biblia sí, también hay cosas que las podemos ilustrar con una cita bíblica. La literatura, la historia, los deportes, son lindos para generar una ilustración. El mismo apóstol Pablo habla acerca del atleta, el que es un deportista, tiene que prepararse y él usa esa ilustración. ¿Ya? Usó la analogía de la libre y la esclava, ¿ya? Entonces él entendía lo que era una ilustración. Observaciones personales. Me acuerdo que un día me tocó predicar y en la mañana el gallo de porquería del vecino cantó y recantó. En ese tiempo era más viejito, yo era jovencito, más viejito los vecinos que tenían gallo y gallina en las casas, pues. Ahora ya no se ve eso. Me despertó todo el día el gallo. Temprano en la mañana, no lo puso a la hora el vecino, no sé si le cambió el despertador al gallo. Y sabe que ese día me tocaba predicar y yo prediqué acerca del Salmo 150. Todo lo que respire alabe a Jehová. Y mientras estaba en la predica, en ese tiempo yo no sabía homilética. Le digo, ¿sabe qué? Dando cuenta de este sermón, yo hoy día en la mañana estaba reclamándole al Señor. Y la palabra del Señor me dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y en la mañana el gallito de mi vecino que me despertó estaba alabando al Señor. Entonces se transformó mi anécdota, mi situación personal, en una ilustración para el Señor. ¿Ya? Entonces debemos estar atentos con esas cosas. Los medios de comunicación, noticias, la obra misionera, biografías de alguien importante, las artes, incluso una alabanza, un himno, nuestra imaginación, la ciencia, todas son fuentes donde nosotros podemos obtener una ilustración, ¿ya? A tener cuidado con esto, sí, po. Cuando nosotros escribimos nuestro sermón, debe dejar el espacio para redactarla. ¿Ya? En el sermón debe haber una parte que diga ilus o ilustración, dos puntos, y usted la redacta. Entonces, cuando lo está dando, la observa, sabe que llegó a la ilustración y la entrega. A veces nos olvidamos, por eso la homilética también permite que nosotros podamos escribir nuestros sermones, ¿ya? A tener cuidado que no parezca como esta mesita nuestro sermón, se ve linda, rica, pero imagínense que esto es solamente la entrada. Si nosotros damos muchas ilustraciones, va a pasar esto, pues nos vamos a llenar a lo mejor con el primer platito y lo demás no lo vamos a comer, entonces se va a perder información, ¿ya? A tener cuidado con la cantidad de ilustraciones que damos, evitar el uso excesivo de ellas, ¿ya? Y con el uso, cuidarlos, porque a veces contamos una historia tras otra, historia tras otra, y el punto ya pudo haber sido aclarado así acá. ¿Mm? En cuanto al momento de usarla, pueden ser usadas durante todo el sermón. Les decía yo que a veces no nos damos cuenta y iniciamos, leemos el texto bíblico y nos lanzamos una ilustración. Hay gente que cuenta, cuando yo era chico, estaba una vez en un lugar y empieza su sermón con una ilustración, ¿ya? Lo recomendable aquí es que siempre en nuestras divisiones vaya una ilustración. Y cuidado donde las vaya situando, poniendo a través de su sermón. También pueden ir en la conclusión una ilustración si es que le ayuda, ¿ya? A tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos claros qué es una ilustración? Fácil, sencillo, bonito. Me faltó que fuera barato, ¿no? La tercera y última. La primera se llamaba explicación, la segunda se llamaba ilustración y la tercera se va a llamar
aplicación. Por lo tanto, está su división principal, usted la explica, la ilustra y por último la aplica. ¿Ya? Aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos. Si no la aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o una colección nada práctica de manuscritos hiperantiguos. Por eso Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces, aplicar es hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Aplicar es hacer. ¿Cómo lo hago? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya, ¿cómo es esto? La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones a través del estudio, la memorización y la meditación sobre la que ya hemos leído. Así guardamos la palabra, ¿cierto? Entonces, estos cuatro pasos, leer, estudiar, memorizar y meditar hacen posible aplicar su palabra con éxito. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros leemos la palabra, la estudiamos, la memorizamos y la meditamos. Entonces, esto tengo que hacer, Señor. Cuando llegamos a eso, estoy recién aplicando la palabra del Señor. ¿Mm? Así que no solamente es ilustrar ni explicar, sino que aplicar. ¿Cómo aplico? Y acuérdese, por favor, de una aplicación va a implicar una acción. Aplicación es una acción. ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué voy a hacer con esto? Yo como cristiano, ¿ya? Y esto nos ayudan las preguntas. Cuando llego a la aplicación, debería hacerle una pregunta a la división. ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? ¿O qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Alguna enseñanza tengo de esto? Sí, ¿cuál? Esto y esto. Y eso sería una aplicación. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis deseos, del pecado? ¿Cómo me enfoco al Señor? ¿Cómo me puedo arrepentir? ¿Qué he aprendido de esto? Una pregunta a la división, una pregunta a la explicación, es una aplicación, ¿ya? Una acción. Ejemplo, estábamos hablando recién de la maldad, ¿cierto? La ilustramos con índices de delincuencia, los vecinos matando a otros, ¿cierto? Ya la ilustramos. ¿Qué hago yo? ¿Cómo aplico eso ahora? Hermano, por lo tanto, si usted estaba haciendo algo que no corresponde, deje de hacerlo, porque el Señor no está con usted. Si usted tiene un mal pensamiento hacia un hermano, hacia un vecino, si ha dicho alguna mala palabra, si ha ofendido a alguien, si alguna vez le pegó o bofeteó a alguien, no lo haga, por favor, porque el Señor está lejos de aquellos que generan, que crean maldad. Eso es una aplicación. Pidámosle perdón. Le ha dicho, dígale al Señor, Señor, perdóname. Entonces los hermanos que dicen, Señor, perdóname. Eso es aplicar la palabra. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esta maldad? Ah, ya, de esta manera. ¿Se entiende? ¿Esta está fácil? ¿O no? Y por último, entonces, nuestro bosquejo sermonario hasta el momento es este. Lo primero que debe tener nuestro bosquejo es el texto bíblico. No podemos empezar un sermón si no hay un texto bíblico. Hermanos, abra su Biblia y lea, bla, 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 bla. Luego, el tema. Hasta el momento lo que le he enseñado, el tema. Quiero compartir con ustedes acerca de la fascinante y maravillosa presencia de Dios. Ya, un tema. Proposición. Por eso veremos dos verdades acerca de esta maravillosa presencia. La primera división, la primera verdad acerca de esto es que bla, 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 ahí está nuestra división y ahora la voy a explicar esto que acabo de decir acá arriba. Luego que la expliqué con todos los recursos, sinónimos, etimologías, concordancia, textos bíblicos, referencias cruzadas, todo lo que servía para explicar, la ilustro. Trato de generar esa imagen en el corazón, en la vida de los hermanos, a través de una experiencia, una historia, una canción, una música, una poesía, de todo lo que vimos recién, las fuentes de ilustraciones. Luego
la aplico. Entonces, ¿cómo eso hoy nos afecta? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para recibir esta bendición? ¿Cómo lo hago? Es el cómo, la respuesta, la acción, es la aplicación, ¿ya? Y eso se hace en la división uno, en la división 2 y hasta la 5, dependiendo de cuántas divisiones tenga. Todas iguales. División principal, explica, ilustra, aplica. Segunda división, explica, ilustra, aplica. Tercera división, explica, ilustra, y aplica. Hasta la quinta, si es que su sermón va a tener 5 divisiones. ¿Ya? Perfecto. A la vuelta de los comerciales, vamos a hacer esta tarea. Mm, Escoja un tema, una proposición, las divisiones principales y desarrolle al menos una subdivisión completa. ¿Qué quiere decir? Desarrolle la explicación, la ilustración y la aplicación aquí en clases. ¿Ya? Tienen dos opciones. Pueden tomar Apocalipsis capítulo 3, verso 20 con un sermón de tipo textual o Primera de Pedro, capítulo 1 del 1 al 9, pero un sermón temático, ojo, que son distintos, ¿ya? Esas dos opciones vamos a generar las subdivisiones. Si ustedes se aprenden las subdivisiones hoy, está listo su sermón, porque lo demás son detalles, ¿ya? Preguntas, consultas, dudas. ¿Parece que vamos bien? ¿Parece? No parece, vea eso me gusta, vea, pastor ahí sincero. Ya, pues. Les voy a dar un break entonces para que descansen, se tomen un cafecito, una leche con chocolate y volvemos en 20 minutos, ¿ya? 20 minutitos y volvemos. Muchas gracias.